No aburrirnos mucho, quiero hacer tres reconocimientos, dos especiales, uno mucho más especial que el primero. Primero, los alcaldes. Estimados alcaldes, desde un principio aquí tienen un aliado, aquí tienen un secretario, y a todos mis compañeras y compañeros policías que representan la institución, que en ningún momento los va a dejar solos, ni tampoco se va a hacer ciego ante la evidencia de delincuentes que estén en esta zona. Y gracias por venir también, diputado, y a todos los sectores cañeros y empresariales por estar aquí. El segundo reconocimiento lo quiero hacer al subsecretario Nabor Nabolín y al director de operaciones Alfonso, que están aquí con nosotros. Alfonso, si puedo venir, teníamos también reconocimiento para ellos dos, pero están hoy desplegados en el sur de Veracruz, que hemos tenido algunos problemas allá y estarán por unos cuantos meses allá. Así es que mi reconocimiento también. Y el último reconocimiento especial es a todas mis compañeras y compañeros policías. Como ustedes bien saben, efectivamente ser policía es difícil, pero también es difícil ser bombero, también es difícil ser piloto, también es difícil ser alcalde. Todo en la vida se puede manipular si es difícil o no. Cada uno de mis compañeros carga 30 kilos, 28 a 30 kilos. Y tenemos una muy mala percepción y reputación del pasado. Ojalá, mi teniente, algún día la policía pueda tener prestigio, honor, valor y lealtad como lo tienen las Fuerzas Armadas. Y en Veracruz iniciamos por el principio. ¿Cuánto tiempo nos tardará? Algunos años. ¿Más que un sexenio? Sí, desafortunadamente. Así que mis compañeros de transporte público y tránsito que están aquí conmigo hoy, es una labor también titánica el estar parado 14, 16 horas en el sol, sin baño, sin comida, y aún así a cada automovilista que detenemos se expresa mal del propio agente. Acabaremos con la corrupción, acabaremos con la droga, acabaremos con los delincuentes. Me parece que algún día probablemente disminuya muy bien. Eso es difícil de predecir. Hace algunos años la droga dejó de pasar solamente por México, se empezó a quedar en México, se empezó a consumir en México, y ahora el problema que tenemos no solamente es un problema de inseguridad, sino también de falta de valores y principios, y también de muchos jóvenes que no los tienen, y que los responsables de esos valores y principios no es un excelente profesor, ni tampoco es un excelente policía en la calle. Es cada uno de los papás, cada uno de los hogares. Los jóvenes que no lo tienen regularmente terminan en malos hábitos y sobre todo en malas acciones. El día de ayer tuvimos un enfrentamiento con dos vehículos que nos dispararon. Falleció una joven que se dice ser Z, con un arma larga de tan solo 20 años. También en esa operación, ayer mismo en la madrugada, detuvimos a 4 sujetos más con armas largas disparándole a la policía. Uno de ellos tenía 14 años, otro de ellos 16 años, otra de ellas 17 años y el jefe tan solo 23 años. La pregunta que hacen mis compañeras y compañeros policías cuando llegamos a una acción así es la misma que nos hacemos todos los policías: ¿en dónde están sus papás? Así es que la educación es primordial, la procuración de justicia es fundamental, la impartición de justicia también, pero más importante es atacar el problema de raíz y no los efectos. El problema de raíz es que hemos perdido en este país los principios y los valores. Algunos expertos dicen que este México va a tardar en cambiar 2 generaciones, y cada generación tarda en cambiar 15 años. Nos esperaremos 30 años. Otros expertos dicen que no, que la única vía es la educación, y que la educación estamos a empujar con políticas públicas en educación y estar en los primeros 10 países del mundo. Y para que eso pase, podrían pasar 73 años.
Por eso reconozco a mis alcaldes aquí presentes con nosotros, que no vamos a esperar ni un año ni un mes, como dijo bien nuestro diputado Juan René Chunti, nuestra alcaldesa, y mis amigos alcaldes que me han seguido, no vamos a esperar un día más. Esta policía que hoy tenemos en Veracruz está en vías de desarrollo y en vías de capacitar, adiestrar y sobre todo educar a la policía que tenemos en Veracruz. ¿Es fácil? No, no es fácil. Somos 18,000 personas que trabajamos en el gobierno de Veracruz en materia de seguridad, vialidad, reclusorios. Tenemos 17 reclusorios y tenemos cerca de 8,000 internos, de los cuales 2,000 es muy, pero muy difícil de reinsertar nuevamente en la sociedad. Entran y salen y vuelven a entrar y se dicen Zetas, cártel de Jalisco, cártel del Golfo, y ahí seguirán estando todo el tiempo en la cárcel. La pérdida humana, el secuestrar a una persona, el jugar con las vidas y con el dinero, el seguir robando, nos da muchas veces la ocasión, pero más que otra cosa, nos da la falta de principios y valores que no tuvimos en casa. Tenemos que formar una policía viable, una policía que pueda servirle a los veracruzanos y que ya no se sirva de ellos. Así que de 7,000 policías estatales hemos despedido a 5,000. Y de esos 5,000 ustedes estarán pensando, ¿y qué harán estos policías? 37 de ellos están en la cárcel federal. 17 de ellos se han enfrentado con nosotros mismos y han muerto en el enfrentamiento. 18 de ellos están en un penal estatal. Así es que no tenemos más casos y podríamos hablar de muchas acciones buenas de la policía. Pero también hago un llamado y un exhorto a todos mis compañeras y compañeros policías que no permitiremos más un policía que se sirva del ciudadano. No permitiremos más que un policía se coluda con los Zetas para secuestrar a una persona en esta zona y en todo Veracruz. Y no permitiremos tampoco que tránsito, transporte público y el policía se aleje de lo que hemos logrado. Por eso el delegado de Policía Estatal de Cosamaloapan, Ciro Ángel Rivas, ¿dónde está Ciro? Ponte de pie. Los jueces son los ciudadanos. Estarás próximo a partir de ahorita en otro lugar haciendo una acción y te instruyo. O cambias de actitud y sigues a la sociedad o no estarás más en la policía. Por eso, mis estimados alcaldes, a pesar de ello he tomado acciones y hoy se queda Silvano Joval Rodríguez como nuevo delegado de esta zona, que les hará caso, los irá a visitar, no a pedirles gasolina, visitará a cada uno de ustedes y se pondrá a su servicio. Este nuevo delegado servirá a los alcaldes y a todas las personas y a todas las mujeres y a todos los hombres de la cuenca del Papaloapan con honor, valor y dignidad. ¿Me queda claro la instrucción? Pueden sentarse. También hemos escuchado la voz de los alcaldes. Hemos escuchado que el delegado de tránsito Ambrosio Paulino Ortiz, ponte de pie, Ambrosio, hace bastantes operativos y ha tenido muchos problemas con las motos. Y también hemos tenido quejas de muchos operativos. Yo les quiero decir que hay dos personas que tienen una moto. La gente que no nos alcanza para comprarla, pero sí le sacamos a crédito, y esa moto no tiene documentos porque ya la dejaron de pagar. Hemos tenido solamente en esta zona, en el 2015, tuvimos 107 muertes de motociclistas por falta de casco. 107 familias de un año para hoy están de luto por haber perdido un familiar que no usaba el casco en su moto. Esas personas que trabajan, que usan su motocicleta, no serán más molestados por tránsito, ni policía vial, ni tampoco transporte público a partir de hoy. Por eso nombraremos, mis estimados alcaldes, mi estimado diputado, hoy a una nueva delegada de esta zona que tiene la instrucción de cumplir, reunirse con ustedes y no molestar a la gente que transita sus motos. ¿Cómo solucionamos el problema? La otra parte de estas motos son halcones, jóvenes contratados por la delincuencia organizada
están supervisando y avisando dónde está el ejército, dónde está la marina, dónde está la policía estatal, dónde va la fuerza civil. Y esos halcones jóvenes, menores de edad, se dedican a observar y son los que ponen la información para un próximo secuestro. Por eso indiqué al delegado de tránsito que hiciera sus operativos sobre ese tipo de personas, no por los trabajadores. Así que Ambrosio irá a otra comisión y a partir de hoy, mi estimado diputado, mis estimados alcaldes, nosotros velaremos muy de cerca la actividad de la nueva delegada, que es Ellen Gómez Domínguez, y si no sirve y si no funciona, también la vamos a cambiar. Por ello, para buscar una solución, mis estimados alcaldes, le he dado instrucciones hoy a nuestro director de tránsito del estado que donemos cascos, que tiene una semana para que cada alcalde le done 100 cascos de motocicleta y ustedes le ayuden a entregarlo a los motociclistas honestos y trabajadores. Y por eso evitaremos vidas y evitaremos infracciones. 100 cascos a cada presidente municipal en una semana. Así es que, mis alcaldes, mi nuevo reconocimiento a todos ustedes, porque ustedes son valientes, porque ustedes fueron los primeros 14 alcaldes que creyeron en esta policía y en cambiar a su comunidad. Porque ustedes, mis compañeros policías y yo, hemos enfrentado con valor a los zetas que vienen aquí a querer extorsionar, matar y violar los derechos de todos nosotros. No vamos a permitir. Esta policía es valiente, esta policía está preparada y vamos a pelear de frente con ellos. Y lo mejor, siempre les vamos a ganar. Si es que quiero terminar solamente diciendo que hace algunos años, algunos meses, esta fue la primera región segura, con 14 municipios, con este esfuerzo. Hoy en el estado tenemos ya 10 regiones seguras, simulando y también copiando lo que aquí hicieron nuestros amigos alcaldes. Hoy tenemos 148 municipios unidos en regiones seguras. Hoy hemos depurado y seguiremos depurando a los malos policías. Así es que les pido, compañeros alcaldes, ciudadanos, representantes de sectores empresarial, cañero y por supuesto a todos los representantes sociales, que apunten a un mal policía, que me señalen ese mal policía, sea municipal o sea estatal. Mis compañeros presidentes harán lo propio y yo haré lo propio también desde la policía estatal para no tener policías malos, policías que sirvan a la sociedad y no más policías que sirvan de la sociedad. Es un honor para mí estar hoy aquí representado por mis compañeros y compañeras policías recibiendo este reconocimiento. Es la primera vez que nos hacen, es la primera vez que mis policías se emocionan y yo más emocionado estoy de recibir esa distinción de calidad. Los policías trabajamos 15 días y tenemos 3 días de descanso. 15 días sin comer en casa, 15 días sin estar a oír por los niños, 15 días sin dormir con la esposa, 15 días cargando 30 kilos, 15 días arriesgando la vida por gente que no conocemos, 15 días que regularmente nadie nos agradece. Los policías tenemos una vocación de servicio muy diferente. Así es que a partir de hoy no les vamos a fallar a ustedes, mis alcaldes, ni a toda la sociedad. Mis compañeras y compañeros policías no le van a fallar a Veracruz y mis compañeras y compañeros policías no le van a fallar a México. Esta policía es de los veracruzanos. Esta policía dará la cara por ustedes. Esta policía enfrentará a los delincuentes. Es un placer, es un honor y muchas gracias, mi alcaldesa, por tenernos aquí. Alcaldes, muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias, secretario. Arturo Bermúdez Zurita, después de las instrucciones dadas y después del reconocimiento también al trabajo de todos los que representan a los y las instituciones.